Hablemos de política. Chile tiene un nuevo Estado civil, el Acuerdo de Unión Civil, cuyo objetivo a la larga es proteger el patrimonio y los intereses de los convivientes y de sus hijos. Para saber cómo contraerlo, qué implica, cómo terminar ese vínculo y de otros temas, porque La Moneda hace un balance alegre por estos días de la agenda legislativa en el Congreso. Conversamos en el estudio con el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. Ministro, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal, ministro? ¿Cómo va la historia? Porque aquí tenemos ya un recuento, por ejemplo, ley de inclusión escolar, fin del binominal, acuerdo de unión civil, digamos, está como en el saldo a favor, pero todavía está el aborto pendiente, el fin de la penalización del aborto, y de eso queremos hablar esta mañana con usted. Bueno, el acuerdo de unión civil salió con una velocidad que nadie imaginaba, parece, en el Congreso. Bueno, a ver, en primer lugar, efectivamente las últimas 2 semanas han sido muy buenas desde el punto de vista legislativo. Se han aprobado iniciativas fundamentales que ha promovido el gobierno para que, por ejemplo, fortalezcamos nuestra democracia. Le pusimos fin al binominal. Para resolver los problemas de la educación hay 2 proyectos que se aprobaron. El de inclusión escolar, el lunes, y ayer, en lo que hemos denominado el super miércoles, se aprobó el proyecto que crea la nueva institucionalidad para fortalecer la educación parvularia, que es muy importante, porque tenemos que empezar a resolver los problemas de la educación desde la primera infancia. Y adicionalmente se aprobó el proyecto que crea el Ministerio de la Mujer y la Unión Civil, el Acuerdo de Unión Civil. El Acuerdo de Unión Civil es muy importante porque lo que hace es dar reconocimiento y protección jurídica a las parejas que conviven sin estar casadas, sean del mismo sexo o de distinto sexo. Y por tanto, se reconocen distintas formas de familia que existen en nuestro país. Y a través de esta normativa, todos los que conviven y que cumplan con los requisitos que establece la ley van a poder formalizar esa convivencia ante un oficial del registro civil. Se genera un estado civil, que es el de conviviente civil, y van a tener los derechos que reconoce la ley, como por ejemplo, derecho, por ejemplo, si fallece uno de los convivientes, se genera pensión de sobrevivencia. Pueden ser uno carga de salud del otro. En materia hereditaria, tienen derechos hereditarios, son legitimarios y además son herederos. En fin, hay una normativa que lo que hace es dar una protección a todos los que conviven en nuestro país, que no son pocos. Estamos hablando de 2 millones de personas, al menos, que conviven sin estar casados. Y por tanto, esta normativa sin duda que constituye un avance. Y lo más relevante, es una normativa que no discrimina. Se aplica, por tanto, a todo tipo de pareja, sean del mismo sexo o de sexo distinto. Ya, ahora tenemos ahí una situación que afecta prácticamente al 10% de la población de nuestro país, de 1,5 millones de personas. Y un poquito más, Respecto de la orientación sexual. Sí, efectivamente. O sea, los convivientes más bien. Sí, no, respecto a los convivientes, efectivamente estamos hablando de 1,5 millones o 2 millones de personas. Respecto de la orientación sexual, efectivamente, bueno, hay distintas cifras, pero esta va a ser una normativa que se va a aplicar, por cierto, también a las parejas del mismo sexo, y por eso los grupos de la diversidad han sido los que más han promovido esta normativa. Y la valoran fundamentalmente porque es una normativa que no discrimina, es decir, se aplica a todo tipo de pareja, sean del mismo sexo o de sexo distinto. En ningún caso avanzar dentro de este gobierno, ministro, en el paso que sigue para muchos, que es el matrimonio igualitario. Lo que hemos señalado es que son 2 debates distintos. Aquí lo que estamos regulando es la convivencia. Sí, pero eso ya está saldado. No el matrimonio. Y efectivamente hay una ley y una buena ley. Respecto al matrimonio, lo que señala el programa de gobierno es que vamos a promover un debate amplio para avanzar en una legislación en la materia. Pero entendemos que esto es un tema que debe ser discutido en la sociedad chilena y siempre en un debate con altura de miras, entendiendo que hay distintos puntos de vista. Ahora, el programa también dice, y en otro tema, que se va a avanzar en un debate en torno al aborto. Finalmente se está ideando ya un proyecto de ley y eso se lanzaría, entiendo, este día sábado en el gobierno. Finalmente, ministro, y en ese tema, para meternos de lleno en la polémica que se viene, sobre todo al interior del oficialismo, ya hay algunas voces demócratas cristianas que así lo anticipan. ¿Va a haber un proyecto con las 3 acepciones por separado? ¿Se van a apoyar mociones parlamentarias o eso ya está descartado? A ver, la presidenta oportunamente va a hacer el anuncio respecto de si se va a patrocinar una moción parlamentaria o se va a presentar un proyecto de ley. Se está trabajando una propuesta. Usted entenderá como vocero de gobierno, no voy a adelantar el anuncio de la presidenta. ¿Qué es lo que hemos dicho? Que efectivamente es necesario avanzar en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 casos. 3 casos concretos y específicos. Primero, el peligro para la madre. En segundo lugar, cuando hay inviabilidad del feto. Y en tercer lugar, para el caso de violación. Que parece ser el más complejo.
efectivamente el que genera mayor controversia. No olvidemos que hasta el año 89 en Chile no existía sanción penal respecto de lo que se conoce como el aborto terapéutico, y eso cambió en las postrimerías de la dictadura. Hemos señalado que este es un drama social que tenemos que enfrentar y que requerimos de una regulación distinta, y eso implica obviamente la despenalización. Pero al mismo tiempo también hemos dicho que este es un debate que debe desarrollarse con altura de miras, entendiendo que hay distintos puntos de vista, y estos distintos puntos de vista deben expresarse en un marco de respeto. Pero lo cierto es que tenemos que enfrentar este drama social porque en Chile se producen abortos y en este caso específico nos hemos comprometido con la despenalización para, reitero, cuando existe peligro para la vida, la salud de la madre, en el caso de inviabilidad del feto y, por cierto, en caso también de violación. Ahora facilitaría mucho más, digamos, la tramitación si se presentaran iniciativas por separado, ¿no? No, la iniciativa va a ser una, si sería absurdo estar discutiendo el mismo tema en distintos proyectos de ley. Pero que se voten una en su mérito. Es parte de la técnica legislativa que el Parlamento defina cuál es la forma en la cual se vota una determinada normativa. Y por tanto puede votar obviamente los artículos por separado, incluso puede separar la votación de los artículos. Pero eso tendrá que ver con el debate legislativo que se va a desarrollar después. El gobierno lo que va a cumplir es con su compromiso de avanzar en la despenalización en estos tres casos. Esta es la promesa que hizo la presidenta el 21 de mayo. ¿Es dable esperar que sea antes del próximo 21 de mayo que ya esté convertido en ley o no? ¿Cuál es la expectativa que tiene el gobierno? Sobre los plazos legislativos depende del tipo de ley y en su momento se anunciará cuál es la urgencia que se le va a dar a este debate. Ahora, entendamos que esto es un tema que debe ser discutido con altura de miras y por tanto debe haber un debate acucioso y por tanto se deben escuchar las distintas miradas para legislar de muy buena forma. A ver, en esa altura de miras, desde la democracia cristiana ya hay voces. Primero, que piden esta votación por separado. Segundo, que se les respalde en mociones parlamentarias que tienen, porque no es lo mismo finalmente votar en contra de una moción que votar en contra de un proyecto de la presidenta. Eso por los costos políticos que implica. Pero además, y en materia de violación, por el tema ideológico que hay detrás, las convicciones personales de cada parlamentario, que la nueva mayoría incluso están pidiendo libertad de acción. En este tema efectivamente hay cruce de posiciones. Obviamente no todos los parlamentarios de la nueva mayoría tienen la misma visión respecto al tema, pero tampoco los de oposición. Existen sectores de oposición que son muy liberales en esta materia. Así que obviamente esto va a ser un debate que va a cruzar las distintas bancadas, pero tenemos que enfrentarlo. Aquí lo peor es no asumir que hay una realidad que tiene que ser enfrentada y respecto a la cual se requiere un marco regulatorio distinto. ¿Y quién lo va a impulsar finalmente en el Congreso? ¿El Ministerio de Salud o el CERNAM? Va a ser un trabajo interdisciplinario, interministerial. Ya. En la elaboración de la propuesta está trabajando el Ministerio, el CERNAM, pero ahora va a ser el Ministerio de la Mujer. Aprovecho y felicito a la ministra Pascual por el gran trabajo que ha tenido con la creación del Ministerio de la Mujer. Y esperamos que se promulgue en marzo la ley. En segundo lugar, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, y la Secretaría General de la Presidencia, que es la que coordina las iniciativas legales en su tramitación parlamentaria. O sea, eso puede tener una tramitación más extensa, entonces, por el hecho de integrar todas estas visiones, digamos, de los distintos ministerios y también las distintas comisiones en el Parlamento. Este no es el único proyecto o iniciativa que se legisla con participación de distintos ministerios, porque obviamente se requiere esta mirada multidisciplinaria, podríamos decir. Y por tanto se han incorporado estos ministerios. Ahora, el gobierno es uno y por tanto está coordinado. La propuesta del gobierno va a ser una y todos los ministerios van a apoyar esa propuesta. Pero en la elaboración de la propuesta, obviamente, se ha considerado los informes técnicos elaborados por las distintas secretarías de Estado. Bueno, como usted dice, hay sensibilidades. Hay una ministra comunista por un lado, una ministra recién nombrada por el otro, un subsecretario pero no tiene que ver con la militancia. Ojo, es un tema más de fondo. O sea, doy un ejemplo. Esto es un tema sanitario, tiene que hablar salud. Pero también estamos hablando de despenalizar, como no hablar justicia. Entonces, obviamente se escuchan las distintas propuestas técnicas que realizan los distintos ministerios para tener esta mirada omnicomprensiva y multidisciplinaria. Ahora, es dable pensar como en todas las materias que se generan polémica por las distintas visiones que existen en una sociedad tan compleja como la nuestra, como ha pasado, por ejemplo, en el caso de la reforma educacional, que fue aprobada recientemente, y ahora habló la conferencia episcopal. La Iglesia dice que hubo un apresuramiento legislativo, y eso uno inmediatamente lo asocia con un grado de improvisación. ¿Cómo recoge el gobierno esta crítica que viene de parte de todos los obispos de Chile? A ver, en primer lugar, nosotros como gobierno somos muy respetuosos de la contribución que históricamente ha realizado
la Iglesia al sistema educacional chileno. Hay un porcentaje significativo de establecimientos vinculados a la Iglesia y que desarrollan una muy buena labor en la formación de los niños, las niñas y los jóvenes en nuestro país. Cuestión distinta es que consideramos que el proyecto de inclusión escolar, en particular, que fue el que se aprobó esta semana, es un muy buen proyecto, que efectivamente resuelve problemas estructurales de la educación chilena. Y problemas que había que resolver porque es de toda lógica que así se haga. O sea, en primer lugar se garantiza el fin al lucro. Esto es muy simple. Todos los recursos que el Estado destina a la educación deben terminar en la sala de clases y no ser desviados a una finalidad distinta. En segundo lugar, se pone el fin al copago. De esta manera estamos resolviendo el problema de familias de clase media que todos los meses hacen un esfuerzo para contribuir a la educación de sus hijos financieramente. Ese esfuerzo lo va a hacer el Estado y se garantiza por tanto gratuidad. Ahora, pero adicionalmente se eleva la subvención en las mismas condiciones para los establecimientos gratuitos. Se van a invertir 250.000 millones de pesos, repito la cifra, 250.000 millones de pesos al año para fortalecer la educación pública. Forma parte de esta iniciativa. Y por cierto, también tenemos que avanzar hacia un sistema que integre, no que segregue, que genere que los niños y las niñas, no importando su origen social, accedan a las mejores herramientas para progresar en su vida. Y este proyecto resuelve en parte importante esos problemas. No es el único proyecto de la reforma educacional, porque vamos a presentar la próxima semana el proyecto que fortalece la educación pública y pone fin a la municipalización, la iniciativa que lleva adelante el Plan Nacional Docente y, por cierto, también el proyecto de ley que resuelve los problemas de la educación superior, porque esta es una reforma integral y hemos planteado como gobierno que van a ser múltiples las iniciativas que vamos a promover. Ministro, pero se hace cargo de la crítica, hubo premura, hubo una excesiva premura legislativa, se dejó afuera por ahora la calidad, incluso la Iglesia dice que hay una excesiva regulación a los sostenedores, dejando de lado la educación municipal, que a juicio de todo en su momento era la gran deuda, que era lo primero que había que hacer. A ver, si hay una característica de todas las iniciativas que está impulsando el gobierno en materia educacional, es la calidad, de todas. Y por distintas vías estamos contribuyendo al mejoramiento de la calidad. Yo cité recién el proyecto que crea la nueva institucionalidad parvularia y que incorpora elementos de calidad en la evaluación de los establecimientos parvularios. ¿Cómo no va a tener un impacto eso en nuestro sistema educativo si las primeras diferencias de acuerdo al origen social se establecen cuando los niños son muy chicos, según accedan o no a la educación parvularia? Y el proyecto de inclusión escolar, cuando se dice, mire, es que se pone fin al lucro, que tiene que ver eso con la calidad, pero que tiene que ver mucho. Si también parte importante del mejoramiento de la calidad es que tengamos recursos para tener una mejor educación. No es lo único, no cabe duda, y por eso vamos a presentar otras iniciativas. ¿Y no hay riesgo de que la plata se gaste en la subvención nomás y no solo en lo que viene? Vamos a tener múltiples iniciativas, vamos a resolver, por ejemplo, el problema de la educación superior, donde existe un endeudamiento que es dramático para las familias de clase media. Para eso llevamos adelante la reforma tributaria, precisamente para contar con más recursos. Ahora, este no es solo un tema de recursos. ¿Necesitamos más recursos para tener mejor educación? Sí. Pero también necesitamos administrar de mejor forma sus recursos. Y por eso, el proyecto que fortalece la educación pública va a proponer, en concreto, el fin a la municipalización. Y que tengamos una forma de administrar los establecimientos que sea completamente distinta. Que haya espaldas en la forma en la cual se administran los establecimientos para hacer una buena gestión. ¿Y esos proyectos vienen la próxima semana? No, en la próxima semana. Durante el transcurso del primer semestre se van a ir presentando estas distintas iniciativas para ir avanzando en la reforma educacional. Lo que yo quiero señalar es que esta es una reforma integral. Y desde el primer día la presidenta dijo, vamos a presentar múltiples iniciativas. Señalamos cuáles eran las materias. Por tanto, siguen pendientes reformas, proyectos específicos, para contribuir a resolver los problemas de la educación. Porque, a ver, los problemas de la educación en Chile no se resuelven con la técnica de la ollita para la gotera. O sea, o con el alambrito, podríamos decir. Aquí requerimos de soluciones integrales. Y por eso se van a presentar múltiples iniciativas adicionales a las ya aprobadas por el Parlamento. Ahora, este traspaso del sistema público a otro estatus, digamos, abandonando la fórmula municipal para la educación chilena, ¿de qué manera lo va a asumir el Ministerio de Educación cuando ya, según los críticos, va a estar sometido todo el proceso a un enjambre burocrático que va a entrabar mucho, digamos, el proceso en términos de mejorar la calidad de la educación? En materia de educación pública lo que hemos planteado es una nueva institucionalidad. Hoy, algunos municipios lo hacen muy bien, pero otros municipios no tienen capacidad para administrar de buena forma los
los establecimientos educacionales, los colegios, los liceos, las escuelas. ¿Habría algunos municipios que seguirían con el mismo sistema? Lo que es más dramático es que a ningún alcalde en Chile lo eligen de acuerdo si lo haga bien o mal en educación. Entonces no se generan los incentivos para que lo hagan bien. Hay alcaldes que producto de su vocación han hecho una gran gestión en materia educacional, pero otros que lo han hecho muy mal y llevan 4 o 5 periodos siendo reelegidos. Entonces necesitamos aquí una institucionalidad que efectivamente funcione. Y obviamente una institucionalidad que tenga cierto nivel de desconcentración, porque no se puede estar en Santiago tomando la decisión si se compra o no un pupitre o una pizarra en el liceo de Aysén, por decirlo gráficamente. Ahora, Sergio, como lo dije anteriormente, yo no puedo adelantar como ser gobierno lo que va a ser el proyecto específico, pero le quiero señalar que efectivamente el Ministerio de Educación, me consta, está trabajando en una muy buena propuesta que lo que va a establecer es una nueva institucionalidad para fortalecer la educación pública. Y eso va a ir acompañado de recursos, va a ir acompañado de nuevas técnicas pedagógicas, va a ir acompañado, por ejemplo, tenemos un programa piloto de entrega de tablets a los estudiantes de los establecimientos públicos, porque hay que también incorporar las nuevas tecnologías. Y por tanto eso significa que no solo hay que aprender a escribir con el lápiz, también hay que, los jóvenes hoy día tipean más muchas veces en el computador que lo que escriben en el lápiz. Yo los veo a ustedes dos aquí en la radio frente a un computador. Entonces, obviamente tenemos que incorporar las nuevas tecnologías de la enseñanza, porque eso es lo que permite, y esto es muy relevante, que Chile sea un país competitivo en una economía globalizada. El sistema educacional tiene más importancia, o es de la principal importancia para que los países les vaya bien. El capital humano importa 4 veces más que el sistema tributario para la competitividad de la economía, de acuerdo al Banco Mundial. Y eso es muy simple. Si nosotros efectivamente invertimos en las personas, invertimos en la gente, eso nos permite ir mejor como país, progresar más. Por eso aquellos que señalan que no existe prioridad respecto de, por ejemplo, el progreso de nuestra economía, todo lo contrario. O sea, cuando nosotros invertimos en la gente, invertimos en las personas, invertimos en las nuevas generaciones, lo que estamos haciendo es generando las condiciones para que Chile le vaya mejor en una economía globalizada en las próximas décadas. Ministro, un tema antes de irnos, la detención de estos sospechosos del crimen de los carabineros en la frontera norte, los antecedentes que tiene el gobierno, ¿de qué se trata? Porque son dos personas, dos hermanos de avanzada edad, parece que se dedican a esto del robo de animales. En el marco de la investigación por la muerte de los dos funcionarios de carabineros en la cercanía de la frontera con Perú, se detuvo a estas personas por la ley de control de armas y van a ser formalizados por la ley de control de armas. Y aparentemente los calibres que portaban... Una de las armas, su calibre coincidiría con el arma utilizada contra los carabineros. Y por tanto se está a la espera de los peritajes respectivos para determinar si es la misma arma. Y se están realizando otros peritajes adicionales para determinar si existe vínculo entre estos dos detenidos por la ley de control de armas y este hecho doloroso y sin duda lamentable y dramático que condenamos como gobierno, que significó la muerte de estos dos funcionarios policiales. Y también hemos señalado como gobierno que este crimen va a ser esclarecido y por tanto se están realizando por parte de la Fiscalía y por parte de las policías todas las diligencias necesarias para finalmente determinar quiénes son los autores de este crimen lamentable. Ministro, finalmente una pregunta a la que usted le ha dado respuesta en distintos momentos, digamos, sobre la eventualidad de un cambio de gabinete, pero más allá de que la Presidenta de la República es la que define quién son sus ministros, sus colaboradores y todo eso, se reconoce por parte del gobierno que esta situación produce un grado de incertidumbre, como se dice, desde la oposición, pero también algunas voces de la nueva mayoría que apuntan en ese sentido, digamos, que produce inestabilidad, incertidumbre. Sobre eso yo he sido categórico desde el primer día, porque esta pregunta me la han hecho mucho. Usted sabe que yo hago una vocería todos los días o cada 2 días en el Palacio de la Moneda, así que me preguntan muchas veces esto. Quien determina la composición de los gabinetes es Presidenta de la República. Sí, pero la pregunta es otra. Por tanto, no tiene sentido estar elucubrando y especulando todos los días al respecto. ¿A quién le corresponde determinar la composición de los gabinetes? Es a la Presidenta de la República. ¿No le hace ruido a la moneda lo que genera esta discusión, al menos chafa en balín? No hay ruido. Nosotros estamos preocupados de lo que importa, trabajar. Tuvimos grandes resultados legislativos en los días pasados y eso da cuenta de un gobierno que está muy activo en llevar adelante las iniciativas que benefician a los chilenos. Y por tanto estamos concentrados en lo que importa, en lo que le importa a los chilenos, sacar las iniciativas que mejoran su vida. Si otros quieren distraerse en especulaciones de todo tipo, están en su legítimo derecho, pero el gobierno va a ser parte de esa distracción. Al contrario, seguiremos concentrados en trabajar
por mejorar la vida de nuestros compatriotas. El ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde, aquí en el Diario de Cooperativas, siempre bienvenido. Esperamos que a la vuelta de vacaciones podamos seguir hablando en torno a las materias que le importan a los chilenos y las iniciativas que pretende impulsar el gobierno en 2015. Bueno, siempre un agrado poder venir aquí a Cooperativa y los felicito nuevamente por estos nuevos estudios que son muy bonitos y bastante más modernos que la casa también que tenían allá en Providencia también era muy bonita. Que tenía otro encanto de todas maneras. Tenía otro encanto, pero esto es más funcional. Ministro, gracias, buen día. Que esté muy bien. Que tenga un buen día, hasta la vista.